Bienvenidos a La Resistencia, un nuevo espacio dentro de Adultos Funcionales, nuestro podcast con Emilio, donde quiero personalmente abordar los temas que tienen que ver con los aspectos psicológicos de los deportes de resistencia, como el running, trail running, triatlón, ciclismo, natación. Y la idea es, a través de este espacio, promover una mejor relación con nuestro cuerpo, con cómo nos alimentamos, con cómo nos relacionamos con la actividad física y el deporte, tratando de aprovechar todos los beneficios que tiene el movimiento y también previniendo algunos aspectos negativos que pueden surgir cuando hay una relación obsesiva o poco saludable con la actividad física. En este primer capítulo quiero abordar un tema que nos toca muy de cerca. Estamos la mayoría dentro de las redes sociales viendo contenidos todo el día, a veces de manera que interfiere con otros aspectos como nuestras relaciones, como nuestro trabajo. Entonces, algo que tenemos que tratar de mantener a raya, pero ahí estamos. Y dentro de esas redes sociales hay distinto tipo de contenido, algunos, por cierto, muy educativo, muy útil, muy entretenido. Pero también hay otros que nos pueden llevar a este lado más negativo, obsesivo en cómo nos relacionamos con estos aspectos de nuestra identidad. Y es por eso que quería diseccionar algunos de esos tipos de contenidos que aparecen ahí, para que le pongamos ojo. Todos sabemos que hay cosas que están en las redes sociales que representan imágenes ideales, que no son, digamos, representativas de toda la vida, de todo el día, de los influencers o de las personas que seguimos ahí en las redes sociales, pero sin embargo igual, por mucho que lo sepamos racionalmente, logran tener ese efecto negativo, principalmente por la vía de la comparación. Entonces, cuando empezamos a ver que tal vez no estamos haciendo todo lo que las personas que están ahí están haciendo, que no tenemos sus mismos logros, que no nos vemos igual, empiezan esas comparaciones insidiosas que hacen que nos sintamos inferiores, que no estamos dando la talla con todo lo que se espera de nosotros. Y mucho se habla en esta época de que esas exigencias están siendo cada vez más fuertes. Ya no basta con, digamos, ser un proveedor para la familia, cumplir en el trabajo, sino que además tienes que destacarte, promocionarlo por redes sociales. Ahí está LinkedIn para todos los aspectos laborales, donde cada vez que uno hace algo tiene que postearlo, tiene que estar preocupado también de aplaudir al que postea algo, y en una relación que se vuelve algo performativa. Y lo mismo en Instagram, donde si bien por lo general no se centra en esos aspectos laborales que quedan en esos otros ámbitos, sí se generan nuevas exigencias que tienen que ver con esta dimensión de lo que hacemos el fin de semana, de cuáles son nuestras actividades de ocio. Y muchos dentro de ese espectro del ocio empezamos a cultivar un deporte de una forma que se vuelve cada vez más cercano a lo profesional. Y es desde ahí que se generan estas nuevas exigencias, y es también desde ahí donde esta relación con el deporte en sí, con cómo nos alimentamos principalmente para rendir en ese deporte, se puede también tornar algo obsesivo. Entonces vamos a ir viendo algunos de esos contenidos específicos, que los dividí en dos: los que tienen que ver con el deporte propiamente tal y los que tienen que ver con la alimentación, que son dos rubros que están muy presentes en Instagram, bueno, también en TikTok, pero yo confieso que soy muy vieja y nunca enganché con lo de TikTok, pero por lo general ese mismo tipo de contenido se replica en Instagram, que es lo que más usamos los que rondamos los 40 años. Bueno, ¿cómo se me ocurrió este tema para partir el podcast? Es porque en mi práctica clínica con adolescentes he visto que ellas, por lo general son mujeres, también reconocen el poder que tienen las redes sociales en cómo se sienten. Y es algo que, por mucho que, como les decía yo, sepan reconocer racionalmente y quieran hacer los esfuerzos por poner a raya, muchas veces hagan una curatoría de sus redes para eliminar lo que les genera más dificultades, las hace sentir peor, ese contenido sigue apareciendo, ¿ya? Es importante porque cuando se dan estas comparaciones también hay riesgos, y tal vez esos riesgos puedan
eh, mantenerse a un límite que haga que esto no se genere, o sea, no desarrolle un trastorno. Pero sobre todo en periodos vulnerables, como puede ser la adolescencia, el riesgo que eso tiene es que se pueda generar, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Muchas veces eso puede interactuar junto con otros rasgos de la personalidad para hacer que ese trastorno se vuelva más grave. Bueno, vamos a ver entonces algunos de estos elementos que aparecen en las redes sociales y que nos hacen sentir que no tenemos vidas tan entretenidas, que no tenemos el poder adquisitivo, el tiempo para hacer todo lo que vemos, que no estamos logrando lo suficiente, que no somos suficientemente flacos, bonitos, estilosos. Todo eso aparece a través de distintas versiones y tipos de contenido. Entonces vamos con los de comida. Bueno, yo confieso que me gusta mucho comer, me gusta probar variedades de comida, me gusta ir a nuevos lugares y probar lo que hay ahí. Entonces siempre aprecio que aparezca contenido de comida en mi feed, sobre todo si es algo que está cercano y es relativamente asequible para poder ir a probarlo. Dicho esto, un tema con el que hay que tener ojo es que cuando las personas tienen una relación con la comida donde restringen, es decir, las comidas que perciben como más calóricas o que las tildan de algo prohibido o algo que no se debería comer, todo eso que tiene que ver con esas comidas ricas o que quedan fuera de por lo menos del lunes a viernes, se vuelve también un pensamiento recurrente, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo que si estamos pensando demasiado en comidas o nos aparece demasiado en nuestro algoritmo porque de alguna manera es lo que nos gusta mirar, puede estar indicando que hay por otro lado una restricción, ¿ya? Porque no estamos equilibrando nuestra distribución de la comida, sino que estamos tratando de evitar esas y por lo tanto aparecen como estos pensamientos recurrentes, ¿ya? Así como podemos ver cuando hay un trastorno restrictivo desarrollado que, por ejemplo, aparece mucho el tema de probar recetas de cocina, cocinar para otros y darles, sobre todo pasteles, que son como uno de los alimentos que uno asocia a lo prohibido, y hacer todas esas recetas pero sin comerlos uno. Entonces solo para estar en contacto con la comida, relacionándose con el tema, pero sin caer en la tentación de comérselo, ¿ya? Entonces, si uno está en esa dinámica, pongamos ojo a, ¿será que no me estoy permitiendo el comerme, no sé, un pastelito durante la semana y que por eso estoy pensando tanto en eso? ¿O es simplemente que a uno le gusta y es por eso que hay una cercanía con la comida? No es que todo lo que aparece relacionado con comida en Instagram sea malo, pero ¿qué es lo que tiene estos elementos de riesgo? Esto es algo que se critica siempre mucho, que hay muchos influencers que hacen reels subiendo todo lo que comen en un día. Entonces, alguien lo puede tener como referencia, como ejemplo, y decir, ah, bueno, sí, esto es lo que come Pepito, Juanita, voy a hacer algo similar. El problema de eso es que, por supuesto, las necesidades de cada uno son individuales, pero esto genera el efecto comparación, ¿cierto? Entonces, si ellos están comiendo así de poco o así de saludable, o si ellos no comen todo esto que a mí me gustaría comer en el día, lo voy a excluir tal como ellos para ser como ellos. Por supuesto, no es que uno lo diga así, pero sí tienen ese efecto mental de yo quiero ser como, por lo tanto voy a hacer esto, y finalmente tienen esa incidencia en nuestras conductas, ¿ya? Entonces, muchos influencers han visto que eso tiene un riesgo para generar trastornos alimenticios y han dejado de hacer ese tipo de contenido, o bien han puesto un disclaimer de esto no es lo que deberían comer todos, sino que es solo lo que como yo. Pero sin embargo, igual tiene ese efecto. Lo otro que puede
ser también un elemento riesgoso cuando se sube un plato donde claramente se ve que no están todos los tipos de alimentos incluidos y que parece ser la comida completa de una persona. Entonces uno también puede generar esa comparación. Este es el almuerzo de alguien, por ejemplo, es una carne con lechuga, entonces me da la idea de que eso es lo que yo también debería comer. Por lo general tienden a ser recetas saludables, donde se les sacan carbohidratos, gluten, todo lo que a ustedes se les ocurra. Por supuesto, ahí pueden haber razones justificadas para eliminar algunos de estos elementos en caso de razones individuales, pero por lo general es el sacar por sacar con el objetivo de bajar de peso, ser saludable, ser fit o cualquiera de esas categorías, ¿ya? Sin considerar que en la alimentación sí deberían estar presentes todos estos otros alimentos, entonces también se genera este efecto, ¿ya? Esto todavía se acentúa más cuando son influencers que promueven un cierto estilo de vida que excluye de manera terminante y permanente algún grupo de alimentos. Por ejemplo, muchos vimos que estuvo bien de moda, ahora ha bajado un poco, pero siguen estando ahí. Los que promocionaban las dietas ketogénicas, keto, paleolítica, etcétera. Cualquier versión que excluía los carbohidratos principalmente. Por supuesto, ahora estamos dentro del ámbito deportivo en un regreso a los carbohidratos y donde, por lo menos durante el entrenamiento y las competencias, se ha logrado evidenciar lo importante que es su consumo. Esto no quiere decir, sin embargo, que esto se extienda al resto de la vida. Entonces, podemos ver que hay deportistas profesionales que tienen una relación complicada con la alimentación, que durante las competencias y entrenamientos sí incluyen los carbohidratos, pero que persisten en estos patrones restrictivos en el resto de su vida, ¿ya? Entonces, por eso también ahí ese es un tipo de contenido que puede ser riesgoso cuando hay alguien que tiene este poder de influencia sobre otros, que es reconocido, ya sea una modelo, alguien que tiene auspicios deportivos, entonces yo puedo querer ser como él o ella y viene a promocionar una dieta que restringe cierto tipo de alimentos, ¿ya? Porque por supuesto las ganas de emularlo o emularla van a estar ahí presentes. Puedo entonces comenzar a hacer la misma dieta sin ninguna evidencia científica al respecto, ni ninguna adaptación a mis, digamos, necesidades nutricionales individuales. Bueno, muchas veces detrás de eso hay lo que se conoce como ortorexia, que si bien no es un trastorno reconocido en el DSM, sí podemos ver que hay una tendencia a excluir esos alimentos que en este caso podrían ser los que tienen más carbohidratos, pero también hay algunos que son simplemente sacados por ser alimentos prohibidos, sin, digamos, demasiado argumento, ya sean pasteles, dulces, ultraprocesados en general, que ahí ya su, digamos, capacidad para generar cáncer es otro tema. Y también estos influencers suelen estar en alianza con, digamos, marcas que venden ciertos tipos de suplementos, productos, tratamientos, etcétera, que van de la mano de este estilo de vida. Entonces también hay intereses creados en promover en otros esa aproximación a la alimentación y a ingerir una serie de otros suplementos, ya que además requieren un acompañamiento en su prescripción y uso, pero que desde lo que promocionan estos influencers es, anda y cómprate todos estos suplementos y empieza a tomarlos porque yo los tomo y mira qué bien estoy. Ya. Y otro tipo de contenido que parece ser el opuesto a todo esto que veníamos diciendo, que sería más del lado de la restricción y del cultivar este estilo saludable en relación con la alimentación, es el mostrar cómo se celebra con comida después de un esfuerzo mayor, ya sea un entrenamiento largo, una carrera de ultradistancia, y mostrar que son grandes cantidades, que se incluyen alimentos generalmente prohibidos, como podría ser una hamburguesa, papas fritas, cerveza, que
que esto puede además haber ido acompañado de un periodo donde para prepararme para la carrera restringí específicamente esos alimentos, que es algo que es también bastante popular, sobre todo, por ejemplo, el alcohol previo a las competencias. Y una vez que ya rendí, eso ya sucedió, puedo, digamos, desatarme y comer mucho más. Por supuesto, esto tiene un sustento en el hecho de que uno gasta un montón de calorías durante la prueba, y en ese sentido está súper bien que esté ese elemento de querer recuperarse, que es parte de lo que uno tiene que hacer para poder volver al ciclo de entrenamiento, y eso está todo bien. Pero cuando lo mostramos de esa forma, se genera esta, digamos, conexión con la idea transaccional de estoy corriendo, estoy andando en bicicleta, estoy nadando, solo para o con el principal objetivo, que es poder comer lo que habitualmente me restringo. Entonces, al generarse esta relación, empiezo a pensar en el moverme, en hacer actividad física, en el entrenar, no como algo que disfruto, sino como algo que estoy haciendo para mantener el equilibrio con poder comer lo que quiero comer. Entonces este es el típico ciclo que está involucrado en los atracones, donde hay un periodo de mucha restricción y luego llega un momento en que ya no se puede sostener, no es sustentable en el tiempo seguir restringiendo, y viene el atracón, que es comer grandes cantidades de comida y tener una sensación de descontrol que tampoco es agradable para la persona. Entonces puede que en el caso de los que participamos en las culturas de los deportes de resistencia, no constituye un atracón propiamente tal, porque está esa necesidad calórica post-evento, pero sí está la conducta similar al atracón. ¿Ya? También está la planificación, donde yo voy a no sé, tener listo el lugar al que voy a ir a comer después, o voy a haber comprado todo para hacer el asado y todas las cervezas para tomarme después. Entonces, hay algo similar a esa dinámica que está en los trastornos alimenticios. Entonces, muchas veces ahí viene la pregunta, ¿será que estos deportes de resistencia de alguna manera atraen a personas que tienen estos trastornos y que de alguna manera se mantienen ahí al límite, pero que siguen estando, y de alguna manera a través de estos deportes uno tiene la ilusión de que pueden sanar el trastorno, pero lo que generan es solo tenerlo a raya a través de este ciclo donde como mucho, pero después vuelvo a un periodo más restrictivo y así sucesivamente. ¿Ya? Es también el gasto calórico que implica uno de estos deportes lo que me permite comer grandes cantidades de comida. Entonces, ¿qué pasaría si ya no tengo la posibilidad de hacer ese deporte? Es por eso también que cuando hay una lesión surgen todos estos pensamientos de, oh, ahora voy a engordar, ¿qué voy a hacer si no puedo hacer este deporte? Y ahí también se involucra la identidad de la persona. Entonces, ese es otro tipo de contenido que, bueno, todos después de una carrera subimos la foto disfrutando con la cerveza, comiéndonos algo, y no digo que, oh, vamos a hacerle mal a los demás si posteamos algo así. Si sabemos que todos somos adultos y que tenemos la capacidad de procesar lo que vemos en las redes sociales y de poder, digamos, que no nos impacte de una forma tan directa. Pero sí, pongámosle ojo a ¿por qué estamos tal vez estructurando nuestras vidas de forma que solo después de hacer un gran largo de fin de semana es que me puedo permitir ese tipo de comida? ¿Me la puedo permitir si no lo hago? ¿Qué pasaría si estuviera lesionado por un año? ¿No comería la hamburguesa durante un año? Entonces, ahí veamos hasta dónde estamos en esta dinámica también de poder permitirnos ciertos alimentos solo cuando hacemos estos grandes esfuerzos, y cómo lo estamos también mostrando y transmitiendo por las redes sociales y qué mensaje estamos dando. Entonces, esto de correr para comer es muchas veces un lema que aparece en poleras y lo vestimos y lo decimos y nos reímos, digamos, lo vemos livianamente, pero también ahí puede estar escondiendo algo detrás. Bueno, y eso con el tema de contenido relacionado con comida. Ahora hay otros elementos que
que tienen que ver con el contenido más propiamente deportivo, que quería enumerar. Entonces, este es el que menos me gusta a mí y que me da mucha rabia cuando aparece, pero al parecer tiene un efecto, un impacto bastante inverso para otras personas y resulta, incluso dirían, motivante. Pero ahí tenemos que hacernos ciertos cuestionamientos. Y es el contenido que promueve el esfuerzo, la meritocracia en relación al deporte. Entonces, personas mostrándose a las 4 de la mañana en la piscina, que ya hicieron antes de ir al trabajo un largo entrenamiento, que hicieron sus cold plunge, esto de que se tiran en las tinas con hielo, es decir, que están haciendo todo lo posible. También los que muestran, esto tiene que ver con comida, pero que hicieron toda su preparación de comida para la semana, y además dicen que en solo 2 horas lo tienen todo listo y el refrigerador hermoso con todos sus platos para la semana, en función de poder rendir, de poder tener un buen desempeño cuando sea la próxima competencia. Entonces, mostrar que eso requiere un proceso y un esfuerzo constante. Ustedes me van a decir, ¿pero qué hay de malo en eso? O sea, somos deportistas, tiene que haber un esfuerzo detrás, como no es gratis, digamos, que nos vaya bien en una competencia. Y concedo eso, pero sí, cuando aparece este tipo de contenido hay muchas cosas ahí que no se revelan y que tienen que ver con, uno, los privilegios para poder hacer todo eso. Cuando dicen, todas las personas tenemos las mismas 24 horas en el día. Y claro, todos tenemos las mismas 24 horas en el día, pero no todos tenemos que trasladarnos tantas horas para llegar a nuestro trabajo. No todos tenemos un trabajo que es demandante de distintas formas y que puede generar un impacto en cuánta energía tengo para entrenar. No todos tenemos las mismas responsabilidades. Y una serie de elementos que hacen que no estemos en las mismas condiciones de base para que ese contenido tan neutro sea inocente. Entonces, decirle a alguien, pero esfuérzate, ¿cómo no vas a hacerlo? ¿Cómo no vas a poder? Me parece más bien insultante que motivante. Bueno, yo ahora también, que soy madre, digamos, reconozco mucho más el esfuerzo que tienen que hacer las mamás para poder incluir un entrenamiento dentro de su día. Entonces, claro, no es lo mismo. Y antes también sentía que no tenía tiempo, pero ahora de verdad conozco lo que es no tener tiempo. ¿Qué otro tipo de contenido? Contenido que alude a todos los suplementos que hay que tomar, todas las tecnologías que hay que tener, o equipamiento que se vea bien, que sea aesthetic, como es la nueva moda, para ser un deportista de verdad. Por supuesto, nadie va a decir, oye, si no tienes esto, no puedes ser deportista, pero que todo el contenido esté promocionando las virtudes de este nuevo elemento que tú estás mostrando, hace pensar que, bueno, tal vez si yo tuviera eso, podría ser mejor. O si no tengo eso, nunca voy a estar en las mismas condiciones para poder lograr lo que esta otra persona. O me gustaría poder verme también y tener todo lo que ellos tienen como para poder salir a correr, o sentir que me da vergüenza salir con esta pinta, ir al gimnasio, ir a correr afuera cuando todos tienen el último gorro que cuesta 50 lucas para correr. Entonces, ese contenido, si bien muchas veces no es tan explícito y te dice compra, 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 también va generando esa sensación de exclusión para los que no pueden tener todos esos elementos. Y también se vuelve no solo un riesgo, hablábamos de los riesgos para los trastornos alimenticios más arriba, pero estas comparaciones muchas veces cuando hay algún elemento de base, como podemos, tendencia a la depresión, rasgos más obsesivos, pueden hacer que todo este contenido que vemos potencie esos elementos. Después, si seguimos solo a deportistas profesionales o a los influencers que tienen todos estos productos y que se ven de cierta forma hegemónica, también nos hace pensar que otro tipo de personas, otro tipo de cuerpos, otro tipo de aproximaciones al deporte que no estén centradas en el cómo me veo, no tienen cabida. Entonces, el
solo, por ejemplo, ir a correr por disfrutar, se ve como algo que ya queda fuera porque hay todo un circo más performático en relación a estos mismos deportes que yo practico, que hacen que yo me empiece a sentir fuera de. Incluso cuando por muchos años me puede haber sentido parte de, estas estéticas asociadas al deporte van cambiando y pueden hacer que yo me cuestione mi relación con el deporte solo por efecto de no tener acceso a todos esos productos. O no poder verme también. Si antes cualquiera podía salir a correr, al parecer ahora también hay que mostrar que uno va al gimnasio, tiene músculos definidos, se pone cierta ropa, entonces se vuelve más complejo sentirse parte. Por supuesto, uno puede decir, no me importa nada de eso y yo voy a salir como quiero salir, pero de lo que se trata, esto que les estoy contando, es de reconocer que todos estos elementos pueden tener un efecto y aunque yo decida finalmente salir igual y que no me importe, de todas maneras hay algunos elementos que ahí van teniendo su efecto nocivo y pueden hacer que a la hora de yo celebrar mis logros o sentirme bien conmigo misma, no se llegue al mismo punto porque están estas otras referencias ideales. Otro elemento que se da mucho en culturas como la del ciclismo de ultradistancia, el ultra running, es el contenido que ensalza solo grandes gestas que implican mucho dinero, tiempo, logística, equipamiento, o si es una carrera organizada, pagar las inscripciones de esa carrera. Entonces, por comparación, van a hacer sentir mal si uno va a otro tipo de eventos, o solo entre comillas, por supuesto, sale a hacer 5 o 10K por su cuadra, donde también estas gestas van asociadas a un montón de, digamos, discursos de dolor, sufrimiento, pasé hambre, pasé frío, toda una épica que permite que yo me sienta bien por haber sobrevivido a eso y lo posteo y la gente me felicita porque fue algo muy peligroso, muy dificultoso. Entonces, ¿qué pasa si ese es mi punto de referencia y yo no puedo hacer todo eso por cualquiera de los motivos que enumeramos? Entonces, ¿cómo me hace eso sentir? Por supuesto, uno puede celebrar a los otros y que eso no implique que uno sienta que tiene que lograr todo eso. Pero el problema de culturas como las de el ultra running es que el querer hacer siempre más y traspasar los límites es parte inherente del deporte. Entonces, por ejemplo, con los números, la idea de correr una carrera de 100 millas es como una proyección a largo plazo que casi todos los que corren ultradistancia quieren lograr. Y un 100 millas implica mucha inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Muchas veces, bueno, no tenemos en este momento ni siquiera en Chile un 100 millas al que podamos ir. Entonces, un viaje al extranjero para cumplirlo. Entonces, todo eso como ideal aspiracional implica que si nos queremos sentir parte de esa cultura, al menos va a estar esa semilla, ese germen ahí de quiero lograrlo en algún minuto de mi vida. Y desde ahí siempre está esta presión de alguna forma a poder hacer estas grandes cosas, estas grandes gestas para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿ya? Y acá ni siquiera es la presión externa, sino que es algo que ya está muy introyectado, querer hacer algo grande, algún desafío. Y en el discurso que tenemos siempre está esa idea de traspasar los propios límites. Bueno, de la mano de eso también, como les decía, no siempre las carreras están en el mismo lugar donde uno vive, entonces también se normaliza mucho el contenido de viajes en estas culturas de los deportes de resistencia para ir a competir a otra parte, ya sea internacional o nacional, y normalizar el estar un fin de semana en el norte, otro fin de semana en el sur y así. Y si vemos los precios de los pasajes en avión, en bus, más encima si uno tiene que trasladar, por ejemplo, una bicicleta, se empieza a complicar, entonces a veces no se puede ir en bus, ¿cómo lo hacemos? Entonces, todo eso es una logística, tiempo, que muchas veces desde
influencismo de redes sociales se vende como algo muy fácil y que no requiere demasiado esfuerzo, cuando en realidad es bastante pega poder ir a una de estas carreras. Entonces, claro, nosotros vemos los influencers que aparecen un día acá, otro día allá, y todo lo que está detrás de eso para lograrlo muchas veces no se ve. Bueno, y en cuanto a los eventos, también se ha normalizado el asistir a competencias como Ironmans, o en el caso del ultra running, a carreras que sean del circuito UTMB, cuyas inscripciones ya son muy costosas, y eso se empieza a instalar como una vara aspiracional a la que todos queremos ir, y también son elementos de riesgo para hacernos sentirnos mal. Bueno, y también otro elemento que me llama la atención, bueno, por lo menos en los corredores, pero por lo general en los deportes de resistencia, los índices de lesión durante un año son alrededor de un 50%, ¿ya?, de probabilidades de lesionarse. Entonces es algo que es frecuente, y muchas veces los deportistas suben contenido que tiene que ver con su lesión, su diagnóstico, su proceso de recuperación. Encuentro que está muy bien contar que eso también ocurre, qué es lo que están haciendo para mejorar, pero mi pero acá va a que no estamos cuestionando tal vez por qué sucedió esa lesión en primera instancia, sino que vamos directo a través de este proceso voy a aprender, voy a mejorar. Siempre dentro de esto hay un aprendizaje. Sí, pero esos aprendizajes tal vez hay que ir a rescatarlos en el punto de origen de la lesión. Y muchas veces creo que no se está mirando si esto está escondiendo que hay sobreentrenamiento, que hay déficit energético, que hay un trastorno alimenticio que pasa piola por estas conductas, propias del deporte. Entonces, si podemos mejorarnos de esa lesión, pero las causas subyacentes a la base van a seguir ahí. Por lo tanto, la lesión tal vez no es la misma, pero va a surgir otra en el futuro porque no estamos atacando ahí la raíz del problema, ¿ya? Y otro elemento que muy de moda, incluso Strava se dio cuenta de lo importante que era esta función. Strava, para los que no lo saben, es esta aplicación que permite tener métricas sobre los distintos entrenamientos que se hacen, ya sea corriendo, en bici, nadando. Entonces te dice la distancia, el desnivel, las calorías, y también te permite competir en ciertos segmentos con otros. Algo que es muy entretenido, por cierto, y a todos nos gusta conocer datos sobre lo que hacemos, y también eso nos permite compararnos con nosotros mismos, que no es tan malo como compararse con otros, pero que también impone ciertas exigencias que a veces tampoco son positivas, porque uno no puede estar todo el tiempo, como dicen los influencers, un 1% mejor cada día. No, eso no da, es imposible. Entonces, estas métricas que ahora se pueden postear como una transparencia sobre una imagen dentro de una historia de Instagram, todo directamente desde la aplicación, también resultan engañosas porque llevan a la comparación con otros. Si bien Strava estaba basado de siempre en la comparación porque era para competir en esos segmentos, lo malo es que ahora también empezamos a ver cuánto es la distancia semanal que alguien hace, y me empiezo a comparar con, bueno, yo no estoy haciendo 120 kilómetros a la semana, quizás debería esforzarme más para poder lograr eso. También esto de que incluya las calorías, vemos que no necesariamente es algo tan dañino si es que me permite saber que gasté y que por lo tanto tengo que comer para recuperarme, pero nuevamente nos lleva a esta relación transaccional compensatoria donde, ok, si corrí esto, entonces ahora puedo permitirme el pastel que antes no podía. Entonces también, ¿hasta dónde estamos haciendo que esa cifra es la que domine nuestra relación con la comida en vez de que sea algo más intuitivo? Si bien en los deportistas no basta con que sea intuitivo, porque las necesidades, sobre todo cuando hablamos de
ultradistancias o deportistas profesionales que ponen mucha intensidad, va a requerir mucho más de lo que come una persona normal. Pero ¿hasta dónde nos estamos dejando gobernar por estas métricas? ¿Ya? Sobre todo cuando no somos deportistas profesionales y si bien todos queremos mejorar nuestro rendimiento, tampoco hay que pasarse de la raya y no podemos estar todo el día pensando en cómo nos vamos a alimentar o cuántas calorías exactas gastamos y cómo vamos a reponerlas, ¿ya? Bueno, también las métricas de Strava te muestran solo un entrenamiento y no sabemos muchas veces, un entrenamiento puede ser con toda la intensidad porque era lo que tocaba ese día, otras veces puede ser, digamos, más lento, como parte de un grupo de entrenamientos que tienen que tener distintos ritmos. Pero nosotros, debido a las métricas de Strava, a veces estamos tratando de hacer todos los entrenamientos lo más rápido posible para que se vea bien la métrica que voy a postear en las redes sociales, ¿ya? Porque tener un cierto ritmo también es como, digamos, hay una chapita en el hombro. Entonces uno se siente orgulloso de haber logrado cierto ritmo, pero eso no es sostenible en todos los entrenamientos, que es lo importante. Tal vez tú puedas postear orgulloso el tiempo que tuviste en la competencia, que es el final de un proceso, pero el ponernos a exigirnos en cada uno de los entrenamientos por cómo se va a ver es lo riesgoso, ¿ya? Y el último tipo de contenido que quería criticar, pero a este le vamos a hacer doble clic en otro episodio porque da para mucho, es el tema de las embarazadas o madres haciendo deporte, que súper bien, encuentro que, bueno, de hecho hay muchos estudios que muestran lo beneficioso que es que las mujeres hagan deporte durante el embarazo, y también súper bien que, por ejemplo, ahora está de moda que las mamás se junten para salir con el coche a correr con sus hijos, y desde ahí, desde lo motivacional, excelente, perfecto, pero nuevamente esto esconde todos los privilegios que hay asociados a que esto se pueda lograr. Primero, de las embarazadas a temas estrictamente fisiológicos y biológicos que tienen que ver con que no todas las embarazadas se sienten bien haciendo deporte hasta la semana 40, ¿ya? Entonces, si una se logró sentir bien para hacerlo, súper bien y qué bueno que lo pudo hacer, pero cuando empieza a promocionarse como algo que es lo habitual, entonces genera también este efecto de que la embarazada que no pudo hacer deporte se sienta mal, se sienta culpable o no pudo hacer cierto tipo de actividad física, digamos, porque siempre se puede adaptar y hacer algo acorde, digamos, a lo que uno puede, pero también yo pude correr, yo quería seguir corriendo hasta la semana 40, por supuesto, y pude correr como hasta los 5 meses de embarazo porque de ahí me dolía mucho, tenía problemas para respirar también, entonces dije, bueno, no, voy a caminar nomás y se acabó lo de intentar correr. Entonces también el ver ese tipo de contenido podría generar cierta presión a, bueno, entonces me voy a forzar igual porque si todas están pudiendo correr, ¿por qué yo no podría hacerlo también? Ahí yo no sé si tal vez había algo que podía hacer para mejorar el cómo me sentía, pero no era un riesgo que yo estaba dispuesta a tomar. Pero yo creo que ante ese tipo de situaciones, cuando el cuerpo te está diciendo, oye, mejor para, no hagas esto, creo que presionarse, hacerlo sería más bien dañino, ¿ya? Y con el tema de las mamás haciendo deportes contra todo, también ahí se esconden muchos privilegios que tienen que ver con, bueno, primero, si es que parten corriendo en coche, ya estos coches para correr no son demasiado asequibles, así que eso es uno de los elementos. También el hecho de poder salir a correr así como desde la puerta de sus casas no es algo que tampoco sea seguro en todos los lugares, al menos de Santiago que yo conozco, me imagino que ocurre lo mismo en otras partes. Y también hay una serie
de elementos que tienen que ver con poder mantenerse haciendo un deporte o empezar a hacer un deporte cuando uno es madre, que tienen bastante dificultad. Y si uno no tiene una red de apoyo suficiente, se vuelve prácticamente imposible. Entonces, yo que tengo bastante apoyo en ese sentido, igual se me ha hecho bien difícil poder continuar corriendo ultras, sobre todo más largos, al menos en lo que tiene que ver con volumen de entrenamiento. Así que creo que, claro, está bien que se muestre que las mamás están motivadas para hacer deporte, pero que no se romantice como algo que es así de fácil, porque claro, tal vez uno pueda lograr salir a la plaza con su hijo e ir corriendo durante parte de ese recorrido, pero si pensamos en sostenerse en un deporte que requiere una gran inversión de tiempo, ya se vuelve más complicado. Entonces, creo que es importante visibilizar que es necesario tener ciertos apoyos para que eso se pueda lograr. Y si solo vemos el lado positivo, motivacional de lo que son las madres haciendo deporte, dejamos de ver cuáles son las políticas necesarias para habilitar todo ese, digamos, lado de poder correr junto con maternar, poder andar en bicicleta, poder nadar, etc. ¿Ya? Pero vamos a, por supuesto, ahondar en estos elementos. Creo que eso es respecto a los contenidos que he visto en redes sociales, así que por favor díganme qué me faltó. Esto no fue ni por si acaso algo exhaustivo, es lo que se me ocurrió cuando pensé en el tema. Tampoco quiero que hacer este podcast sea algo tan trabajoso, quiero que sean cosas, digamos, que a las que les esté dando vuelta, que me salgan de forma más fácil. Entonces, no piensen que hice, digamos, demasiada investigación para esto, quiero que salga así, más fluido. Pero sí quería terminar con un libro de Sophie, que es muy lindo, y que tiene que ver con este tema de la comparación. Entonces, porfa, leanlo entero. También está el podcast de Lisa Zulueta, de este libro que se llama Sapo es Sapo. Voy a leer solo una partecita. Sapo le devolvió el libro a Liebre. ¿Y entonces? Preguntó Liebre, ¿te gustó? Sapo meneó la cabeza desconsolado. No sé leer, contestó. No sé hacer un postre, no sé fabricar cosas y no puedo volar. Pata, rata, cochinito, tú, todos son más inteligentes que yo. No sé hacer nada, dijo sollozando. Soy un sapo verde y tonto. Pero sapo, dijo Liebre, yo tampoco puedo volar. No sé hacer postres ni fabricar cosas. No puedo nadar ni brincar como tú, porque soy una liebre, y tú eres un sapo y todos te queremos mucho. Muy pensativo, Sapo caminó hasta el río. Liebre tiene razón. Tengo suerte de ser un sapo. Puedo nadar, puedo brincar, y un día de estos tal vez aprenda a leer. Miró su reflejo en el agua. Ese soy yo, pensó. Un sapo verde con calzones de rayas. Gracias por acompañarme y espero que nos veamos pronto.